bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Bátala, y les doy la bienvenida a un nuevo día informativo, a una nueva sección de su canal Iraguara Ocha, donde el día de hoy empezamos con una serie de videos, donde vamos a estar tratando los diferentes ewe o hierbas sagrados dentro de la regla de Ocha. Hoy empezando por la guayaba. La guayaba principalmente le pertenece a el Ewa Yaogun. Vamos a hablar de sus propiedades, que viene siendo un antidiarreico y digestivo. ¿Cómo lo ingerimos? Es muy fácil, es únicamente por vía oral. Dejamos hervir en agua parte de sus hojas, un bonchecito, unas 10-15 hojas, y vamos a dejar que suelte todo. Después la vamos a colar, la vamos a utilizar como agua de uso a lo largo del día, ¿vale? Asimismo también las hojas hervidas pueden servir como cicatrizante para quemaduras o aberturas dentro de la piel por su misma propiedad, ¿vale? Las curiosidades es que desde los tiempos de la esclavitud, la deidad de la naturaleza Osain era conformado su receptáculo sobre este material. Un garabato de guayaba hecho por un verdadero osainista puede emitir chiflidos llamados revelaciones. La guayaba sirve para abrir caminos y alejar malas influencias. Se considera un palo guerrero por su fuerza y a la misma vez flexibilidad. Cabe mencionar que con este palo es con el que el Ewa abre o cierra los caminos. Difiere lo bueno de lo malo. Lo va quitando o lo va poniendo. La guayaba como tal se usa en confección de polvos o en afoché para la justicia, entre otras misiones que se pueden hacer. Su fruto se le viene colocando a el Ewa como fruto predilecto, a el que más le gusta, y asimismo su confección es importantísima en homieros, en baños, ya sea para el lavatorio de santo, para la persona. Uno mismo se puede dar un baño, pero lo más aconsejable pues es que sea preparado por alguien que tenga la preparación necesaria para que nada más en vez de la hierba le eche el haché, la verdadera función que uno busca, no nada más la hierba, sino el haché de esa hierba, que es la que va a hacer grandes actos en nuestra vida sin ninguna repercusión negativa, al contrario, muy positiva, ¿vale? Añadiendo otros usos medicinales de la guayaba, se dice que igual en agua de uso lo podemos utilizar para contrarrestar el colesterol, así haciendo la sangre que tenga más flujo y estimular la función cognitiva. También contiene vitaminas B3 y B6. La B3 nos va a ayudar para el flujo de la sangre y la B6 nos va a ayudar para tener una mayor función neuronal y cerebral. Es aquí donde llegamos al punto donde la farmacopea, la medicina dentro de la naturaleza también va apegado tanto a lo clínico y lo espiritual. Así podemos englobar todos estos sentidos y utilizarlos para un fin benéfico en nuestra persona y en nuestro camino. ¿Vale? Ese ha sido el video tema de hoy, esperando que les guste. Si quieren tocar el tema de alguna otra hierba, de algún otro ewe, pueden dejarlo en sus comentarios, compartan el video si es que les ha gustado, suscríbanse al canal Iraguara Ocha en YouTube o a la página de Facebook Iraguara. Vale, mi nombre es Alejandro Romero, o Bátala, y no me retiro sin antes recordarles, vivan en Ire, no caminen en Nosotros. Hasta luego.